La sala de trauma era una zona de guerra. El cirujano principal gritaba: «Los internos no tocan heridas de bala». Pero mientras aquel Navy SEAL desconocido se desangraba sobre la fría mesa de acero, sus ojos apagándose se clavaron en los míos. Él no vio a una novata aterrada. Susurró mi nombre clave militar clasificado. Las luces fluorescentes de la sala de trauma del Hospital St. Jude's Memorial zumbaban con una calma estéril y engañosa a las 3:14 de la madrugada. Harper Vance, un nombre que legalmente solo había llevado durante 3 años, presionó las palmas de sus manos contra sus ojos cansados. Su uniforme quirúrgico estaba manchado de café seco y del leve olor metálico de un caso anterior de laceración. Para el resto del personal de residencia quirúrgica en Chicago, ella era la doctora Harper Vance, una interna de primer año callada e intensamente enfocada, que nunca hablaba de donde había estudiado enfermería, mucho menos de su vida antes de eso. Todos simplemente pensaban que era tímida. No sabían de las pesadillas ni del olor fantasma a combustible JP8 quemándose que la despertaba por las noches. ¿Estado del paciente que viene en camino?, preguntó Harper, con una voz seca, profesional, completamente libre del agotamiento que pesaba sobre su cuerpo. La enfermera Sarah Jenkins, una veterana de urgencias que había visto 20 años de las peores noches de Chicago, no levantó la vista de sus notas. Los paramédicos están a 5 minutos. Escolta policial. Herida de bala en el torso. Shock hemorrágico profundo. Ya le administraron 2 unidades de O negativo en la ambulancia y su presión sigue por los suelos. ¿Lograron identificarlo?, preguntó Harper, ajustándose la mascarilla quirúrgica. John Doe. Lo encontraron en un callejón cerca de Michigan Avenue. Sin cartera, sin teléfono. Solo un reloj táctico de alta gama y mucha sangre. Las puertas neumáticas de la bahía de ambulancias se abrieron con un violento golpe de aire húmedo de la noche. La calma desapareció. El paramédico Tom Miller entró usando todo el peso de su cuerpo para hacer compresiones torácicas sobre una camilla que avanzaba a toda velocidad. Hombre de unos 20 y tantos años, múltiples heridas penetrantes en epigastrio y cuadrante superior izquierdo, gritó Tom por encima del caos y la alarma plana del monitor cardíaco. Intubado en campo. Perdió el pulso 2 veces. Recuperamos circulación espontánea hace 3 minutos, pero está vacío, chicos. Está completamente vacío. Bahía 1, muévanse. La voz que cortó el caos pertenecía al Dr. Robert Henderson, jefe de cirugía de trauma. Henderson era un hombre imponente y arrogante que trataba la sala de urgencias como su reino personal y a los internos como obstáculos de baja velocidad. Se colocó los guantes estériles con un chasquido, mientras sus ojos analizaban el desastre ensangrentado sobre la camilla cuando los paramédicos pasaron al paciente a la mesa de trauma. Harper se movió por instinto hacia el lado izquierdo de la cama, alcanzando un bisturí para ayudar con la inserción de la vía central. «Retrocede, Vance», ladró Henderson, apartándole el brazo con el codo. «Los internos no tocan heridas de bala. No esta. Este tipo ya es un cadáver si no lo abro ahora mismo. Ve al teléfono y dile al banco de sangre que libere otras 4 unidades. Ahora». Harper se quedó inmóvil. Sus dedos quedaron suspendidos cerca del pecho empapado de sangre del paciente. El hombre era enorme. Su torso era un mapa de cicatrices antiguas y deformes, marcas de metralla, heridas de salida de balas de pequeño calibre, señales inconfundibles de una vida pasada en las sombras del ejército. Pero no fueron las cicatrices viejas lo que llamó su atención. Fue su hombro izquierdo. Atravesado por una entrada de bala irregular, había un tatuaje de una rana esquelética sujetando un tridente. Una insignia de Navy SEAL. Se le cortó la respiración. La sala pareció quedarse sin sonido. Los gritos frenéticos y rítmicos de Henderson exigiendo una bandeja para toracotomía se desvanecieron en un zumbido apagado, como si estuviera bajo el agua. Los ojos de Harper subieron hasta el rostro del paciente. Bajo el brillo plástico de la mascarilla de oxígeno, medio oculto por sangre y suciedad, la estructura de su cara era dolorosamente familiar. La mandíbula cuadrada. La ligera fractura en el puente de la nariz. No, pensó ella, con el corazón golpeándole las costillas. No puede ser él.
Se suponía que estaba encoronado. Se suponía que estaba a salvo. Vance, ¿me escuchaste?, rugió Henderson mientras abría el separador torácico, rompiendo las costillas del hombre con un chasquido repugnante. La sangre salpicó las sábanas quirúrgicas azules. «Trae la maldita sangre o sal de mi sala». Harper no se movió hacia el teléfono. En cambio, dio un paso más cerca. Su mano enguantada temblaba mientras limpiaba una línea de sangre oscura y coagulada del cuello del hombre. Debajo de la clavícula, lo sintió, una pequeña protuberancia cilíndrica y dura bajo la piel. Un microchip subdérmico encriptado, del tipo que solo se entregaba a operadores de élite dentro del Naval Special Warfare Development Group. De pronto, la mano derecha del paciente, gruesa, callosa y resbalosa por su propia sangre, se levantó de golpe. No se movió como un reflejo desesperado de un moribundo. Se movió con una velocidad aterradora y deliberada, cerrándose alrededor de la muñeca de Harper con una fuerza de hierro. La enfermera zarajadeó, dejando caer una bandeja de pinzas. «Doctor Henderson, está despertando. Los paralizantes se están acabando. Pongan 10 de becuronio», ordenó Henderson, sin levantar la vista de la arteria esplénica que intentaba pinzar a ciegas. «Va a arrancarse la vía». El paciente no miró a Henderson. Sus ojos, muy dilatados y vidriosos por la muerte que se acercaba, giraron hacia Harper. La miró directamente a los ojos, a través del visor plástico de seguridad, a través del nombre falso en su gafete del hospital. Sus labios se movieron bajo la mascarilla plástica, burbujeando con espuma oscura. No gritó pidiendo ayuda. No pidió un doctor. «Phoenix». Lo dijo ahogándose, con una voz ronca y desesperada, apenas audible por encima del agudo pitido del monitor cardíaco. «Phoenix, ellos nos encontraron. La red está quemada». Harper sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Phoenix. No era una alucinación cualquiera. No era un error. Ese era su nombre clave de hacía 5 años. De cuando no era una doctora civil. De cuando era una enfermera de trauma de combate asignada a una fuerza de tarea clandestina del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en la provincia de Helmand. Una fuerza de tarea que oficialmente había sido borrada de los registros después de una emboscada desastrosa. «Connor», susurró Harper, con la voz quebrándose, olvidando cada protocolo, cada regla del hospital. La mano del hombre apretó su muñeca durante un último segundo convulsivo. Y entonces sus ojos se fueron hacia atrás. El monitor cardíaco cayó en una línea plana, soltando un chillido continuo y agonizante. «Está en fibrilación ventricular, carro de paro», gritó Sara. «Quítenla de en medio», gritó Henderson, cargando las paletas del desfibrilador. «Vance, estás comprometida. Te quedaste paralizada. Muévete». Pero Harper ya no estaba paralizada. La interna aterrada había desaparecido. En su lugar estaba la mujer que había empacado heridas arteriales bajo fuego de mortero en Jalalabad. Arrancó su muñeca del agarre moribundo de Connor, se inclinó sobre la mesa y hundió la mano directamente dentro de la cavidad torácica abierta, pinzando la aorta descendente con sus dedos enguantados. «Él no necesita una descarga, Henderson. Está vacío». La voz de Harper sonó como una orden, más grave, cargada de una autoridad que hizo que el cirujano principal realmente se detuviera. «Si lo desfibrilas ahora, su corazón va a bombear el poco volumen que le queda directo fuera del pecho. Necesitamos un clamp en la aorta torácica ahora mismo. Y necesitamos una inyección intracardíaca directa de epinefrina. Dame el clamp». Henderson la miró fijamente, con la boca abierta bajo la mascarilla, atónito ante la transformación repentina de su interna más tímida. «¿Qué acabas de decir?» «Dije, dame el clamp, doctor». Harper levantó la mirada, sus ojos ardiendo con una intensidad fría y letal. «O mira como un Navy SEAL de Estados Unidos muere sobre tu mesa». Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de anatomía de alto riesgo y adrenalina pura. Guiado por el agarre preciso e implacable de Harper sobre los vasos sangrantes, Henderson logró asegurar el clamp cruzado.
4 unidades de sangre entraron por la vía central de Connor, seguidas de dosis masivas de factores de coagulación. Lentamente, milagrosamente, la línea plana del monitor comenzó a ondularse. Un ritmo débil y caótico apareció, luego se estabilizó en una frágil taquicardia sinusal. «Tenemos pulso», respiró Sarah, limpiándose el sudor de la frente. «La presión está en 82/40. Se está manteniendo». Henderson dio un paso atrás de la mesa, con la bata empapada de sangre. Miró a Harper, quien retiraba en silencio sus manos del pecho del paciente, con una expresión completamente imposible de leer. «Tú», dijo Henderson, apuntándole con un dedo ensangrentado. «A mi oficina. Ahora». Harper no respondió. Miró a Connor. Su pecho estaba temporalmente empacado con compresas de la parotomía, cubierto con un plástico estéril sobre la herida abierta hasta que pudieran llevarlo al quirófano principal. Estaba vivo, pero apenas. El microchip bajo su clavícula parecía arder a través de su piel, como una baliza oculta de peligro inminente. Harper siguió a Henderson hasta su oficina de paredes de vidrio, con vista a la sala de trauma. Él cerró la puerta de golpe detrás de ellos. «¿Qué demonios fue eso, Vance?», exigió Henderson, arrojando su mascarilla al bote de basura. «Violaste órdenes directas. Metiste las manos dentro de un paciente de trauma abierto sin supervisión. ¿Y qué fue esa tontería sobre un Navy SEAL? ¿Quién es ese hombre?» «Es un paciente que habría muerto si yo hubiera seguido su protocolo, Dr. Henderson», dijo Harper con frialdad. Estaba perfectamente erguida. La postura sumisa que normalmente mantenía había desaparecido por completo. Y su identidad es un asunto de seguridad nacional. Le sugiero que restrinja el acceso a su expediente de inmediato. Sin nombres. Sin números de seguro social. Márquelo como un Yondour restringido bajo bloqueo administrativo. Henderson soltó una risa áspera e incrédula. «Estás loca. Eres una interna de primer año. No me dices cómo dirigir mi departamento, y mucho menos cómo manejar los registros del hospital. No me importa si es el agente secreto del presidente. Este es un hospital civil». «Entonces llame al Departamento de Defensa», dijo Harper, acercándose a su escritorio e inclinándose hasta quedar frente a frente con el jefe. «Dígales que tiene a un operador en servicio activo de The GRU con una arteria esplénica seccionada y un transpondedor encriptado en la clavícula izquierda. Dígales que pronunció las palabras Fénix y la red está quemada. Vea que tan rápido su hospital civil termina rodeado por alguaciles federales, Robert». El uso de su nombre de pila, combinado con aquel vocabulario aterradoramente específico, hizo que Henderson se quedara paralizado. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una inquietud repentina y creciente. «¿Quién eres tú, Harper?». Antes de que ella pudiera responder, los altavoces del hospital crepitaron. «Código azul, sala de trauma 1. Código azul, sala de trauma 1». Harper no esperó a Henderson. Abrió la puerta de golpe y corrió de regreso a la sala. Pero cuando llegó, no era un paro cardíaco. 2 hombres con chaquetas tácticas gris oscuro idénticas y pesadas botas de combate ya estaban dentro de la sala. Uno de ellos estaba desconectando las líneas del ventilador de Connor, mientras el otro se preparaba para sacar la camilla hacia la salida trasera, el muelle de carga de ambulancias. Sarah Jenkins estaba en el suelo, sujetándose la muñeca, con el rostro pálido por el shock. «Oigan, ¿qué creen que están haciendo?», gritó Harper, corriendo hacia ellos. «Ese paciente está inestable. Si lo mueven ahora, el clamp aórtico se va a soltar y se desangrará en 30 segundos». El más grande de los 2 hombres, un sujeto de cuello grueso con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se giró para mirarla. No parecía un soldado. Parecía un mercenario. Metió la mano dentro de su chaqueta, revelando el destello plateado de una pistola semiautomática con silenciador en una funda de hombro. «Autoridades federales», dijo el hombre, con una voz plana, completamente vacía de emoción. «Este hombre es un fugitivo de interés en una investigación de terrorismo doméstico. Lo estamos trasladando a una instalación médica segura. Retroceda, señorita».
Los ojos de Harper se fueron hacia la placa que él sacó del bolsillo. Parecía real, de seguridad nacional, pero el prefijo del número de serie estaba mal. Ella conocía los códigos federales de memoria desde sus días en la zona de guerra. Ese prefijo pertenecía a una empresa de seguridad privada de Virginia, Vanguard Logistics, una notoria compañía de mercenarios que trabajaba para el mejor postor. No estaban allí para salvar a Connor. Estaban allí para terminar el trabajo. Déjeme revisar sus líneas antes de que lo muevan, dijo Harper, bajando la voz en un falso tono de obediencia. Levantó las manos y se acercó a la camilla. Si se revienta su línea arterial, tendrán un cadáver antes de llegar al estacionamiento. Déjenme asegurar el cierre. El hombre de la cicatriz miró a su compañero, quien respondió con un asentimiento breve e impaciente. Rápido. No tenemos tiempo. Harper llegó hasta la camilla, bloqueando con la espalda la vista de sus manos. Miró el rostro pálido de Connor. Se estaba apagando otra vez. Alargó la mano hacia el soporte del suero, fingiendo revisar las líneas, pero sus dedos evitaron por completo los tubos. En cambio, su mano se cerró alrededor de un pesado separador quirúrgico de acero inoxidable que estaba sobre la bandeja junto a la cama. ¿Está asegurado?, preguntó el hombre de la cicatriz, acercándose más, con la mano bajando de nuevo hacia su arma oculta. Casi, susurró Harper. En un movimiento explosivo, giró sobre sí misma usando el impulso para estrellar el pesado separador de acero directamente contra la garganta del hombre de la cicatriz. El impacto produjo un crujido repugnante. El hombre se atragantó, con los ojos abiertos de golpe por la sorpresa, mientras caía hacia atrás sujetándose la tráquea. El segundo hombre reaccionó al instante, buscando su arma, pero Harper ya estaba en movimiento. Agarró la pesada máquina portátil de ultrasonido junto a la cama y la empujó con todas sus fuerzas. La máquina de más de 90 kilos se estrelló directamente contra sus rodillas, haciéndolo caer de lleno sobre el piso ensangrentado. «Sarah, cierra las puertas de la sala», gritó Harper a la enfermera aturdida. «Henderson, consigue las llaves de anulación de seguridad ahora». El segundo mercenario ya se levantaba como podía, sacando su pistola con silenciador de la funda. Alineó la mira directamente al pecho de Harper. Pop, pop. 2 disparos amortiguados resonaron en la sala, pero no salieron del arma del mercenario. La ventana de vidrio de la sala de trauma se hizo añicos en miles de fragmentos brillantes cuando un tercero entró en la pelea desde el pasillo principal. Un hombre con chaqueta táctica color arena, sosteniendo una pistola humeante con un agarre profesional de 2 manos, atravesó el marco de la ventana rota. Tenía el cabello gris muy corto y ojos duros como pedernal. No miró a Harper. Mantuvo el arma apuntando a los mercenarios caídos. «Lleven al paciente al elevador de carga», ordenó el hombre de cabello gris a la enfermera, con una voz que tenía el tono inconfundible de un comandante militar de élite. Finalmente miró a Harper, con una leve sonrisa sombría en los labios. «Qué bueno ver que no has perdido el filo, Fénix. Ahora muévete. El resto del equipo de limpieza ya está en el lobby». Harper miró fijamente al hombre. Era el teniente comandante Thomas Miller, su antiguo oficial al mando de la fuerza de tarea. El hombre que oficialmente la había declarado muerta hacía 5 años para salvarle la vida. «Thomas», respiró ella. «No hay tiempo para una reunión, Doc», dijo Miller, pateando por el piso el arma que había soltado el mercenario. «Tenemos unos 90 segundos antes de que todo este hospital se convierta en una zona de muerte. Toma al SEAL. Nos vamos». La sala de trauma era una sinfonía de alarmas y vidrios rotos. Harper no dudó. Agarró la cabecera de la camilla de Connor, con los nudillos blancos contra el barandal de aluminio. Miller tomó la parte de los pies y juntos empujaron la camilla a través de las puertas batientes, dejando a Henderson mirándolos como si hubiera visto un fantasma. «Elevador de carga, al final del pasillo», gritó Harper, corriendo junto a la cama rodante. Las pesadas ruedas golpeaban contra el linóleo, como un tambor rítmico de supervivencia. Entraron de golpe al corredor de servicio justo cuando las puertas principales de urgencias estallaron detrás de ellos. Los gritos de hombres fuertemente armados resonaron por el pasillo estéril.
Miller presionó el botón de bajada del enorme elevador de servicio de acero, con la pistola levantada y los ojos revisando la esquina. ¿Quiénes son estas personas, Thomas?, exigió Harper, mientras sus manos volaban sobre el pecho de Connor, aplicando una presión directa y dolorosa sobre el empaque quirúrgico que mantenía su vida dentro del cuerpo. ¿Por qué un escuadrón de sicarios está arrasando St. Judes? Vanguard Logistics, dijo Miller con gravedad, justo cuando las pesadas puertas se abrieron. Empujaron la camilla hacia adentro. Miller presionó el botón hacia el subsótano y disparó una sola ronda ensordecedora contra el panel de control con su Glock, haciendo saltar chispas de los cables para asegurarse de que no pudieran anularlo desde arriba. Ya no son solo mercenarios, Harper. Son un ejército privado trabajando para un topo dentro del Departamento de Defensa. El elevador descendió con una sacudida, y la caída repentina hizo que Connor gimiera bajo la parálisis química. El monitor cardíaco, funcionando con batería, pitaba con un ritmo aterradoramente irregular. Harper miró al hombre que se desangraba bajo sus manos. Connor dijo que la red estaba quemada. «Lo está», respondió Miller, recargando su arma con eficiencia practicada. Alguien en el Pentágono vendió el registro encriptado de XOC a un sindicato extranjero. Cada operador de élite, cada activo encubierto, sus familias, sus casas seguras, todo. El equipo SEAL de Connor lo descubrió durante una redada en Siria. Vanguard eliminó a todo su escuadrón para encubrirlo. Connor fue el único que logró salir. Tiene las pruebas encriptadas de la filtración guardadas en ese chip subdérmico en su clavícula. Harper sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado helado del hospital. El registro. Si eso se filtraba, cientos de operativos serían cazados en sus propios hogares. Miller miró su gafete ensangrentado. Doctora. Harper Vance. Alias Creativo. Pero muere hoy. Ahora usamos tu verdadero nombre, Capitana Harper King. El acto de interna tranquila terminó. Dejé el ejército por gente como Vanguard, dijo Harper, con la voz dura mientras ajustaba el flujo intravenoso. Solo quería reparar personas en lugar de ver cómo las destrozaban. Ahora mismo tienes que hacer ambas cosas, dijo Miller mientras el elevador se detenía con un rechinido. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el enorme subsótano del hospital, apenas iluminado. Era un laberinto de tuberías expuestas, calderas rugiendo y pilares de concreto. El aire olía a óxido y cloro. Mi vehículo de extracción está en el muelle de carga subterráneo, a 50 yardas al norte, dijo Miller, saliendo primero con el arma al frente. Muévanse. Empujaron la camilla hacia los túneles de vapor. El calor fue opresivo al instante, pero la atención de Harper estaba totalmente clavada en el monitor. La presión arterial de Connor volvía a desplomarse. El clamp en su aorta resistía, pero el trauma extremo de su cuerpo estaba activando una cascada de coagulación. Estaba sangrando por cada capilar. La presión está en 60 por palpación, gritó Harper sobre el silbido de las tuberías de la caldera. Está entrando en coagulación intravascular diseminada. Si no lo llevo a una mesa de operaciones en 5 minutos, se va a desangrar hasta por los poros. De pronto, una bala de alto calibre se estrelló contra el pilar de concreto a centímetros de la cabeza de Harper, cubriéndola con fragmentos de piedra. Emboscada, al suelo, rugió Miller. 3 mercenarios de Vanguard salieron de las sombras junto a los tanques de filtración de agua. Habían rodeado los elevadores y bajado por las escaleras de mantenimiento. Estaban bloqueando por completo la ruta hacia el muelle de carga. Miller se lanzó detrás de un enorme contenedor industrial de lavandería y respondió al fuego. El rugido ensordecedor de los disparos llenó el espacio cerrado. Harper empujó la camilla de Connor detrás de una columna de concreto reforzado, protegiendo su pecho abierto con su propio cuerpo. «Estoy atrapado», gritó Miller por encima de los disparos. «Harper, hay un corredor de servicio a tu izquierda. Lleva al muelle. Llévatelo». «No voy a dejarlo atrás, comandante». «Es una orden, Phoenix», ladró Miller, soltando un cargador vacío y encajando uno nuevo. «Él tiene el chip. Toda la red muere si él muere. Vete».
Harper miró a Miller, luego bajó la vista hacia Connor. La respiración del Seal era superficial, entrecortada. Ya no tenía minutos. Tenía segundos. Ella no era solo una interna. Era una médica de combate que había sobrevivido a los peores infiernos de la Tierra. Miró alrededor de la zona de mantenimiento, hasta que sus ojos se fijaron en una fila de enormes cilindros industriales verdes de oxígeno, encadenados a la pared junto a la posición de los mercenarios. «Oiga, comandante», gritó Harper, con la voz fría y firme. «Cúbrase los oídos». No esperó su respuesta. Harper metió la mano en el estante inferior de la camilla y tomó un desfibrilador portátil. Desenrolló las pesadas paletas, giró el dial hasta el máximo de 360 julios y presionó el botón de carga. Un chillido agudo llenó el aire. Con un grito de pura resistencia, Harper salió desde detrás del pilar y se deslizó por el piso de concreto mojado. Lanzó el pesado desfibrilador cargado como una bola de boliche directamente hacia el grupo de mercenarios y los tanques de oxígeno. «Dispara a las paletas», gritó Harper a Miller. Miller no hizo preguntas. Se asomó y disparó 3 veces rápidamente. Una bala impactó las paletas chispeantes del desfibrilador justo cuando chocaban contra la válvula del tanque de oxígeno más cercano. La explosión resultante fue catastrófica. Un destello cegador de fuego blanco ardiente estalló en el corredor, seguido de una onda expansiva que levantó a los 3 mercenarios del suelo y envió una pared de calor sobre Harper. El sistema de rociadores se activó al instante, haciendo caer agua helada y oscura sobre la escena caótica. «Muévanse ahora», gritó Miller, levantándose con dificultad. Harper se puso de pie como pudo, agarró la camilla y corrió a ciegas entre el humo y la lluvia de agua hacia las pesadas puertas de acero del muelle de carga. El muelle de carga estaba oscuro, iluminado solo por las luces intermitentes de emergencia de una ambulancia táctica negra mate, fuertemente blindada, que esperaba con el motor encendido en la rampa. Las puertas traseras ya estaban abiertas de par en par, revelando en su interior una sala quirúrgica móvil completamente equipada. Un operativo con equipo táctico estaba disparando fuego de cobertura desde la rampa hacia la calle. «Súbanlo», gritó Miller, cojeando con fuerza mientras ayudaba a Harper a empujar la camilla por la rampa y dentro del vehículo. En cuanto las ruedas se fijaron en los rieles del piso, el conductor metió velocidad y la enorme ambulancia salió disparada de la bahía del hospital, destrozando las pesadas puertas de malla metálica y lanzándose hacia las oscuras calles de Chicago. Dentro de la parte trasera del vehículo, todo era violentamente inestable. Harper fue arrojada contra el mamparo, pero de inmediato se arrastró de vuelta hacia Connor. La luz quirúrgica del techo se encendió de golpe, proyectando un resplandor blanco y duro sobre el terrible daño en su torso. «Háblame, Doc», gimió Miller, apoyado contra la pared mientras sujetaba una herida sangrante en su propio hombro. «Está vivo». «Apenas», respondió Harper, abriendo de golpe un kit estéril nuevo de los gabinetes montados en la pared. «El clamp aórtico resiste, pero su vaso está completamente destrozado. El empaque temporal no es suficiente. Tengo que ligar la arteria esplénica ahora mismo o se desangrará en cuanto quite este clamp». «¿En la parte trasera de un camión en movimiento?», preguntó Miller, con los ojos abiertos. «Lo he hecho en la parte trasera de un Black Hawk sobre adoquines», dijo Harper, mientras sus manos se movían con una precisión mecánica y cegadora. «Pásame esos retractores. Sosténlos firmes. No los sueltes, sin importar qué tan fuerte giremos». Miller apoyó las botas contra el piso y tiró de los pesados retractores de acero, abriendo más la cavidad torácica de Connor. Harper respiró hondo, bloqueando el balanceo del vehículo, las sirenas lejanas y la sangre que empapaba sus zapatos. Hundió las manos en la sangre acumulada, sus dedos navegando con experiencia por la anatomía resbaladiza y cambiante del cuerpo humano. Encontró la arteria esplénica, la sujetó con unas pinzas hemostáticas y rápidamente ligó el vaso con suturas gruesas de seda. «Voy a soltar el clamp aórtico», anunció Harper, con la voz tensa. «Veamos si las tuberías aguantan». Soltó lentamente el enorme clamp. Durante 3 segundos agonizantes, esperaron un chorro catastrófico de sangre. Nada. Las ligaduras resistieron. Poco a poco,
el monitor cardíaco de Connor comenzó a sonar con un ritmo más fuerte y profundo. Los niveles de saturación de oxígeno empezaron a subir. El color, tenue pero real, comenzó a regresar a sus labios. Harper se dejó caer contra la pared metálica de la ambulancia, con el pecho agitado y las manos temblando violentamente mientras la adrenalina finalmente empezaba a desplomarse. Miró su reflejo en las puertas de acero inoxidable del gabinete. Su uniforme quirúrgico era una ruina de sangre y hollín. Su cabello estaba pegado a la frente. El gafete que decía doctora Harper Vance estaba partido por la mitad. Levantó la mano, se quitó el gafete y lo arrojó al contenedor de residuos biológicos. Un débil y áspero acceso de tos salió de la camilla. Los ojos de Connor se abrieron lentamente. No podía hablar por el tubo endotraqueal, pero sus ojos se movieron despacio hasta encontrar a Harper. Parpadeó una vez. Un gracias silencioso y profundo. Está estable, susurró Harper, limpiándose una línea de sangre de la mejilla. Pueden sacar el chip cuando lleguemos a la casa segura. La red está a salvo. Miller soltó un largo suspiro agotado y se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso. La miró con un respeto profundo en sus ojos endurecidos. Salvaste muchas vidas esta noche, Capitana King. Pero sabes que ya no puedes volver a ese hospital, ¿verdad? Vanguard ya sabe quién eres. La vida de la interna callada terminó. Harper miró por la ventana trasera de la ambulancia. Las luces de neón del horizonte de Chicago se desvanecían en la distancia, reemplazadas por el morado oscuro y golpeado del amanecer que se acercaba. Había pasado 3 años intentando esconderse de la guerra, intentando enterrar los olores fantasma de combustible de avión y pólvora bajo el aroma estéril del alcohol hospitalario. Pero al mirar al Seal que acababa de traer de vuelta desde el borde de la muerte, comprendió que en realidad nunca había dejado el campo de batalla. Algunas personas simplemente están hechas para el fuego. Lo sé, dijo Harper en voz baja. Miró de nuevo a Miller, y sus ojos se endurecieron como acero. Entonces, ¿quién es nuestro próximo paciente? Y así termina explosivamente la historia de la doctora Harper King. De una interna silenciosa de hospital a la máxima cirujana del campo de batalla, demostró que los verdaderos héroes nunca abandonan realmente la lucha. Si este thriller médico lleno de adrenalina te mantuvo al borde del asiento, dale like. No olvides compartir esta historia con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más dramas intensos de la vida real. Comenta abajo. ¿Tendrías el valor de hacer lo que hizo Harper? Nos vemos en la próxima.